en este problema, ¿no? Nosotros tenemos la polea, ¿no? Es maciza, los cuerpos son macizos, y queremos calcular directamente las fuerzas que están presentes, la aceleración del sistema, teniendo en cuenta que la polea en realidad es maciza, ¿ya? Entonces, aquí, como siempre, nosotros empezamos tratando de orientar cuál es la dirección positiva del movimiento. Por ejemplo, yo orienté que para mí positivo es que el cuerpo M1 baje. Estas son cosas que ustedes conocen, chicos, así que va a ser, nos vamos a ir centrando en las cosas que son nuevas, ¿no? Esta polea baja, esta sube, y al hacer ese movimiento, la polea tiene que rotar así, ¿no? Porque la polea está, la cuerda está pegada directamente a lo que es la polea, y cuando se mueve, lo que hace es rodar la polea. Y estamos asumiendo que existe una cosa que se llama rodadura pura, que es que la cuerda, ¿no? Al moverse, el mismo movimiento que tiene es el movimiento que va a tener de giro en la misma polea. O sea, que la velocidad con que se mueve la cuerda es la misma velocidad con que un punto, ¿entiendes? Con que un punto de la polea se mueva junto con ella. Y es porque existe un rozamiento estático. Muchachos, no es nada del otro mundo, es lo mismo de siempre. El rozamiento estático, al no haber deslizamiento, se obliga a mover el cuerpo, la cuerda, junto con la polea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros siempre asumimos, los problemas ordinarios, que la tensión son iguales. La tensión en una cuerda es igual, siempre. Cuando hay dos cuerdas, entonces asumimos que la cuerda, por ejemplo, cuando hay dos cuerdas, cada cuerda tiene su propia tensión. Esos son los tipos de problemas que nosotros hemos ido viendo, ¿no? Pero en realidad, en estos tipos de problemas, cuando ustedes tienen una polea que tiene masa, en realidad la tensión no permanece constante. O sea, a lo largo de la cuerda, la presencia de la polea hace que es como que tiene masa, tiene como si la cuerda tuviera masa, y al moverse obligatoriamente ya no vas a tener, es un cuerpo que está en movimiento, y es como el problema de los carritos. No sé si se acuerdan del problema de los carritos, que hay varios vagones así de tren, uno montado al otro, y tú alas con una fuerza, la tensión que se establece entre cada cordel que une los carros es distinta, ¿sí? Porque son cuerdas distintas, y porque generalmente el cuerpo que va adelante siente los pesos, la tracción del arrastre de los de atrás, y así sucesivamente uno va sintiendo la tracción de los de atrás. ¿Y qué sucede? Que la cuerda en realidad no va a tener la misma tensión. Es un detalle que es muy importante tenerlo, ¿no? Entonces, si yo fuera a representar las fuerzas, ¿no? Aquí tengo, en este cuerpo tengo la fuerza de gravedad, en este lo mismo, la tensión del hilo para arriba, la tensión del hilo para arriba, pero tengo que tener en cuenta que las tensiones no necesariamente van a ser iguales. Tensión 2, tensión 1. Y aquí en este tramo de cuerda, que es imponderable, sí va a haber la misma tensión, que yo le llamo tensión 2, y va a actuar en este punto hacia abajo. Okay, va a estar en este punto, por ejemplo, en que yo estoy poniendo acá esta polea, va a estar un punto de aplicación directamente hacia abajo. Lo más probable, esto es una idealización también, lo más probable es que esté esto completamente extendido de un lado a otro, ¿no? Y que existe un gradiente de tensión directamente entre una cuerda y la otra. Pero da lo mismo, nosotros necesitamos una tensión en este punto, que es donde empieza el punto de contacto de la cuerda, hasta este punto en que sale la cuerda. Y hay otra tensión asociada en este punto que sería la misma tensión que estaría en este tramo de la cuerda, ¿ves? Tensión 2 y tensión 1. Entonces, acá, en esta dirección positiva, fíjense, yo estoy viendo mi pantalla, ahí donde ustedes tendrán que hacer lo mismo para entender. Cuando uno calcula el torque, que es el equivalente de la fuerza, ¿se acuerdan? Es el producto vectorial del radiovector de posición por la fuerza, es el torque. Y nosotros tenemos y el momento angular también, que es el producto del radiovector por la velocidad, ¿no? Por el impulso, es el momento angular. Nosotros tenemos que hacer uso del producto vectorial. Y si ustedes se acuerdan, el producto vectorial se utiliza la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Miren, el punto, con los dedos, con estos dedos, yo voy a señalar la dirección de giro, ¿ves? De la polea. Para mí, como yo la tengo delante de mí, yo veo que la polea gira en esta dirección. Yo no sé exactamente cómo ustedes las verán. Yo la polea veo en esta dirección. El torque, miren para dónde apunta el dedo gordo, para afuera de la pantalla. ¿Ven? Yo muevo, ¿ves? Yo muevo en mi pantalla, yo veo para dónde gira. El torque, que es el producto del radiovector por la fuerza, va a estar apuntando hacia afuera. Cuando se gira en esta dirección, el torque va a estar apuntando hacia afuera. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque esa dirección positiva significa que el torque positivo ocurre para afuera, tiene que quedar para afuera. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ustedes cogen, por ejemplo, voy a calcular el torque, que es el producto vectorial del radiovector, del posición, la posición, por ejemplo, aquí yo estoy en el centro, ¿ves? Yo estoy aquí en el centro, y tengo el radiovector de posición acá. Y entonces la fuerza está aplicada para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que se produce primero el radiovector. La mano derecha tiene que apuntar primeramente al radiovector de posición y luego la mano gira en la dirección de la fuerza. Y a donde apunta el dedo gordo es la dirección del vector resultante del producto
vectorial. O sea, radio vector por fuerza, el torque para afuera. O sea, que esta tensión que está aquí, la tensión 1, tiene torque positivo. Tiene torque positivo, o sea, está en la dirección hacia afuera de la pantalla. Mientras que esta fuerza, si ustedes la calculan, se ubican así, dicen radio vector de posición, la fuerza está apuntando hacia abajo, el torque está apuntando hacia adentro, pero el para adentro de la pantalla es negativo. ¿Entiendes? Dado que la rotación de giro, el giro que yo tomé, fue así, ¿ves? Yo tomé que el giro es así, la dirección positiva es hacia afuera de la pantalla. Entonces, esta tensión, la tensión 2, tiene un torque negativo y tengo que calcularlo. Aquí es muy simple porque es el producto B escalar se multiplica por el seno del ángulo. Y el ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados, o sea que el seno del ángulo es 1. Entonces, el cálculo del torque es muy simple. Solo tenemos que tener en cuenta que esta distancia es el radio de la polea, ¿verdad? Es el radio de la polea. Y con eso vamos a poder calcular exactamente toda la dinámica del sistema. Y eso es lo que voy a hacer ahora en este momento. Miren. Déjenme traérselo para que lo vean. Aquí está la solución, ¿no? El diagrama de fuerza, nosotros siempre podemos plantear las ecuaciones de la traslación de los cuerpos 1 y 2, ¿no? Tenemos que la masa por la aceleración del cuerpo 1 es hacia abajo. Mirenlo acá. La fuerza, esto aquí está apuntando hacia abajo, ¿verdad? Está apuntando hacia abajo. Entonces, la fuerza de gravedad 1 es positiva, menos tensión, es igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración hacia abajo que él va a tener. ¿Ven? Esto que está aquí, ¿ven? Una ecuación que ustedes conocen de la dinámica. Para la masa del cuerpo 2, en este caso lo que es positivo es la dirección hacia arriba, ¿ven? La dirección positiva es hacia arriba, por tanto la tensión 2 menos la fuerza de gravedad, ¿no? Porque orientamos todo el movimiento del cuerpo así, ¿no? Es la tensión 2 menos la fuerza de gravedad 2, va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo 2, ¿no? Directamente, ¿no? Y estos son los cuerpos que las ecuaciones de movimiento. Ahora, aquí vamos a tener que ir considerando la relación de ligaduras también, ¿no? Hay que ponerlas directamente porque es una tontera. En principio, las aceleraciones de los dos cuerpos son iguales. Yo las puse distintas, pero en realidad van a ser iguales, ¿no? No hay ningún secreto que como están unidos por una polea, lo que sube una es lo que baja la otra. O sea, es una cuestión muy simple. Ahora, ¿qué sucede? Que tengo que tener en cuenta la ecuación de la dinámica de la rotación de la polea. Y esa ecuación es muy parecida a las ecuaciones que ya ustedes conocen, pero hay que cambiar los conceptos. O sea, en lo que antes era masa, ahora es el momento de inercia. Un concepto que ustedes, si leen las clases, la parte teórica, van a saber que es la sumatoria de las masas por la distribución de las posiciones. En general es un tensor, pero en el caso de nosotros es un escalar, lo vamos a trabajar como un escalar. Y es el momento de inercia. Y es una magnitud que para los sólidos rígidos se puede conocer cuando se rota en torno a un eje. Esto es un caso particular de rotación en que el eje de rotación está fijo, se mantiene fijo. El eje de rotación es el eje de la polea. Y esa nunca cambia, durante el movimiento nunca cambia. No es lo que pasa, por ejemplo, con la Tierra, que la Tierra gira, pero el eje de rotación va cambiando también, ¿no? No se mantiene fijo. O sea, es una rotación mucho más compleja que para poder volverla ustedes la van a tener que estudiar en dinámica, en mecánica analítica. O sea, es un problema bastante complejo. Entonces, la aceleración ya no es aceleración, es aceleración angular. ¿Se acuerdan? Es la rotación. Está la velocidad angular, que es el 2pi dividido entre el periodo de rotación, ¿no? El ángulo. Y la aceleración es el cambio de la velocidad angular. O sea, es aceleración, pero en el sentido del movimiento de rotación. Y eso va a ser igual al torque. Como dijimos, el torque positivo es hacia afuera de la pantalla. Entonces, obtenemos que el torque positivo es la de la tensión 1 y es radio vector, que es R, multiplicado por la fuerza, por el seno del ángulo, que es como la es 90 grados, da 1, menos el radio vector por la tensión del 2, y ese es negativo, ¿no? Y es una cosa bastante simple, ¿no? ¿Ve? Relación de ligadura, los dos cuerpos tienen la misma aceleración, pero aquí hay otra relación que es importante tener en cuenta, que es que la aceleración con que se mueven los cuerpos, ¿no? Fíjense que esto aquí yo le pondría igual a A, o sea que la aceleración de uno igual a otro, igual a A. Y por último, yo también puse, está la relación de ligadura de la aceleración con la polea, que esto está asociado directamente a lo que es la rodadura pura, que es que la cuerda, como les dije, se mueve junto con la polea sin deslizamiento, o sea, que es rozamiento estático. Rozamiento estático. Entonces, ¿qué sucede? Es muy simple. Cuando un cuerpo desciende una distancia, ¿no? Cuando desciende una distancia que yo le voy a medir delta H, ¿no? La polea va a girar un ángulo delta ángulo, ¿no? Relacionada con la distancia por la longitud del arco. O sea, el arco que describe la polea en su movimiento, cuando un punto de la polea se mueve en el borde exterior, va a ser R por el ángulo, ¿no? O sea, si el ángulo, recuérdense que uno lo tiende a expresar cuando ustedes le están enseñando trigonometría,
el ángulo en grado, en que la vuelta completa son 360, pero en matemática y en la mayoría de las aplicaciones físicas, nosotros nos conviene ángulo en radianes. Esta expresión está dada para el ángulo en radianes. La vuelta completa serían 2pi, entonces el perímetro de la circunferencia sería 2pi por r. Es exactamente lo que pasa para un ángulo. Si el ángulo es un ángulo que es una fracción de 2pi, entonces sería simplemente r por delta ángulo, es la longitud del arco. Es la longitud del arco, ¿no? ¿Y qué sucede? Que esas distancias son iguales, porque lo mismo que baja el cuerpo, ¿no? Es lo mismo que rota la distancia exterior de la polea, es la misma distancia. Entonces, si ustedes dividen por tiempo, lo que vamos a obtener es la velocidad, y por otro lado, la delta ángulo entre delta t es la velocidad angular. Y si lo vuelven a derivar con respecto al tiempo, van a tener la aceleración, ¿verdad? Contra la aceleración angular por el radio. De ahí sale precisamente esta relación de ligadura que está asociada al movimiento. ¿Y con qué tiene que ver? Es una tontera. Si hay rodadura pura, la distancia, la velocidad, la aceleración lineal no es más que la aceleración angular por el radio. El radio donde está en contacto el punto que ustedes están considerando. Ustedes van a ver después otros problemas en los cuales no es una polea simple, es una polea compuesta que tiene, por ejemplo, un círculo interno, un círculo externo, otro círculo. Entonces, en esos casos hay que fijarse exactamente el radio en el cual está en contacto la cuerda, y precisamente la aceleración hay que medirla con respecto al radio que va a la cuerda que está amarrada. Eso lo vamos a ver en otros problemas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esta relación de ligadura. Y cuando uno mezcla todas las ecuaciones, tenemos todas estas ecuaciones, ¿ven? Tenemos m1 por aceleración, que es la misma ecuación, ya teniendo en cuenta que la aceleración 1 y la aceleración 2 son iguales. Tenemos la ecuación del momento angular y tenemos la ecuación de la ligadura entre el movimiento de rotación de la polea y la de traslación de los cuerpos. ¿Qué hacemos? Tenemos 4 ecuaciones, ¿ves? Con 4 incógnitas. Las tensiones, ¿verdad? Son incógnitas. La aceleración del cuerpo son incógnitas. Y la aceleración de la polea es una incógnita. El momento inercia la tenemos que ver por tabla. O sea, de momento que ustedes no saben cómo calcular el momento inercia, hay que calcularlo por tabla. Hay que identificar, es una polea, es un cilindro macizo, es un cilindro hueco, es una esfera. Si ustedes ponen Wikipedia, enseguida van a ver los momentos de inercia de los cuerpos sólidos. Yo se lo voy a enseñar, no se preocupen. Yo creo que en las clases también grabadas están. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Es muy simple. Tenemos que multiplicar, por ejemplo, podemos multiplicar por R la aceleración angular por la aceleración lineal. Por ejemplo, yo puedo multiplicar por R aquí arriba, por ejemplo. Yo multiplico por R aquí arriba y me va a quedar aceleración angular por R. Y eso es exactamente A. ¿Ve? Si yo multiplico la aceleración angular por R, ¿ve? Voy a obtener que esto es A y obtengo esta ecuación que está aquí. Multipliqué simplemente por R y tuve en cuenta esta ecuación, esta relación de alfa por R igual a para que me quedara solamente la aceleración. Lo que estoy haciendo es eliminación sucesiva de incógnitas. Tengo 4 incógnitas, la llevo a 3, después la llevo a 2, después la llevo a 1. Y con eso resuelve el problema, ¿no? Entonces, para poder resolver el problema completamente, me conviene multiplicar por R cuadrado estas 2 ecuaciones. ¿Por qué? Porque aquí me quedan también las ecuaciones, si se fijan, quedan las tensiones multiplicadas por R cuadrado. Entonces, las tensiones, si ustedes se fijan, aparecen con signos opuestos, ¿ves? Aquí aparece positiva, aquí aparece negativa, aquí aparece positiva, aquí aparece negativa. Significa que yo puedo sumar las ecuaciones. Es una cuestión muy simple, ¿no? Entonces, conviene multiplicar tanto esta ecuación por esta, por R cuadrado, y es lo que hago acá. Y luego, ¿qué hago? Las sumo todas. Las sumo todas. Y al sumar todas estas ecuaciones, voy a eliminar, por ejemplo, las tensiones se me eliminan y solo me van a quedar las masas. ¿Ves? Solo me quedan las masas. Me queda M1 menos M2 GR cuadrado y obtengo de este lado I cuadrado y por M1 R cuadrado más M2 R cuadrado obtengo todas estas expresiones y por lo tanto puedo obtener directamente lo que es la aceleración. Simple. Obtengo la aceleración lineal. Con esta aceleración lineal puedo calcular la tensión. ¿Ves? Si voy aquí a esta ecuación, puedo reemplazar que la tensión 1 la dejo para allá, la masa 1 por aceleración la muevo para acá y voy a obtener directamente la tensión y la puedo calcular. ¿Ves? Esto es álgebra. Ya estoy aquí, se convierte en álgebra y obtengo este resultado. Y lo mismo no va a pasar por la tensión 2, ¿no? Voy a esta ecuación, despejo la tensión, o sea, cojo este término, lo paso para allá, voy a obtener, ¿ves? Que la tensión 2 es igual a la masa 2 por la gravedad más la aceleración, evalúo lo del álgebra y obtengo este resultado, ¿no? Entonces, en el problema creo que me pedían calcular la razón de las tensiones, entonces eso se puede calcular, ¿ves?
El momento de inercia, ¿veis? Por ejemplo, el caso de un sólido, una polea es un cilindro sólido. Es un medio de la masa por el radio cuadrado de la polea. Es una cosa de tabla. Significa que yo puedo reemplazar el valor del momento de inercia y con eso ya voy a obtener un resultado que únicamente depende de las masas. ¿Okay? Yo obtengo los resultados de la aceleración, la tensión, las dos tensiones, y me pedían la relación de tensiones, y por lo tanto lo puedo calcular. O sea, ya esto es un problema que es simple. Y con esto, bueno, podemos calcular la relación de las tensiones y podemos ver, por ejemplo, que si la masa de la polea tiende a ser cero, vamos a recuperar que las tensiones se vuelven iguales, que era una de las condiciones que nosotros teníamos cuando resolvíamos estos problemas en dinámica, ¿verdad?